González y aquí nos encontramos desde la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Hoy en nuestra serie El Plan de Dios, su mayor regalo, vamos a hablar acerca de el bautismo de Cristo. Te voy a invitar a que puedas buscar tu Biblia y un cuaderno para tomar notas. Es importante que al momento de estudiar la palabra tú puedas tomar nota de algunas inquietudes y junto con tu Biblia puedas descubrir lo que Dios tiene para decirte a ti al momento de estudiar esta lección. Ven, acompáñame. Iniciemos analizando la historia del hijo pródigo. Este joven le pide su herencia a su padre y la dilapida. Al final, termina cuidando cerdos. Ahora él decide regresar a la casa y pedirle perdón a su padre. ¿En qué momento se arrepintió este muchacho? Metanoio o arrepentimiento es un cambio de actitud para con Dios, un cambio de mente. El muchacho se arrepintió aún estando con los puercos. El arrepentimiento nos conduce al bautismo y en la lección de hoy, a la luz de la palabra, vamos a descubrir cuán esencial es el bautismo en la experiencia de salvación y además de eso, ¿qué representa? Ven, vamos a estudiar la Biblia. La palabra bautismo fue acuñada por aquellos cuya profesión era teñir la tela. En la época bíblica, la vestimenta se confeccionaba principalmente con dos tipos de materiales, algodón y lana, ambos en tonalidades blancas. Aquellos que teñían estos tejidos, siendo el color más común el púrpura, emplearon el término bautizar. En griego, baptizo, se utiliza para describir el proceso de teñido. Sumergían completamente el material blanco en la tinta púrpura, de manera que la tela que originalmente era blanca emergía morada. Al ser sumergido en las aguas del bautismo, el creyente le está diciendo adiós a una vida de pecado. Por fe es rendida esa vida a los pies de la cruz de Cristo Jesús. ¿Qué respuesta humana, además de creer, es esencial para la salvación? Leamos en la Biblia, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, del 15 al 16. Además de creer el evangelio, el pecador debe ser bautizado. El bautismo del creyente es la confesión de su fe, obediencia a Cristo y el crucificado. El verdadero cristiano está participando en la verdad tal como es en Cristo. Esto significa que nos identificamos con la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿En el nombre de qué 3 personas debe ser bautizado un creyente? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Qué maravilloso es poder estudiar la palabra de Dios. Como acabamos de ver, los 3 miembros de la divinidad están involucrados en el proceso de la salvación de la humanidad. Dios el Padre preside el plan de salvación. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo es el agente activo en la experiencia de la salvación. ¿Quién es el que realmente nos bautiza en Cristo? Primera de Corintios 12:13 nos responde, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Los creyentes son bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. La expresión "nos dio a beber de un mismo espíritu" tiene como significado que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Por lo tanto, nosotros hemos nacido de arriba. Por la morada del Espíritu Santo, nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas y nos hacemos uno en Él. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo si no hemos experimentado el nuevo nacimiento? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Solo cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento y tenemos el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, somos verdaderamente cristianos y estamos justificados por la fe. ¿Cómo queda unido a Cristo el pecador por medio de la experiencia del bautismo? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. En el bautismo somos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. En esta experiencia el creyente muere a la vieja vida pasada y resucita a una nueva vida en Cristo. El bautismo une al creyente a la experiencia de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Qué significa ser bautizados en Cristo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Gálatas 3:27. El pecado del hombre lo dejó desnudo. Génesis 3:7. Al ser creado a imagen de Dios, quien se viste de gloria y luz. Salmo 104 del 1 al 2. El hombre pierde esta gloria con el pecado. Y en Romanos 3:23 la Biblia así lo enseña. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es en el bautismo donde, de forma simbólica, morimos al viejo hombre y resucitamos con Cristo, revestidos de Él y de su gloria. Dicho de otra forma, en el bautismo el pecador desnudo es vestido de Cristo y su carácter. Luego de conocer el sacrificio de Cristo, el rechazo del bautismo implica permanecer en la desnudez del pecado. En la lección número 3, Nosotros en Cristo, vimos cómo Dios, a través del sacrificio en la cruz, nos colocó a nosotros en Cristo Jesús. Sin embargo, esto únicamente será efectivo en el momento en que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal a través del bautismo. ¿Qué debería confesar cada persona bautizada? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando estudiamos el tema 8, el hombre carnal versus el hombre espiritual, comparamos Gálatas 2:20 con Romanos 7:17. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hombre espiritual, Cristo lo dirige. Gálatas 2:20. Al hombre carnal, el pecado lo dirige, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:17. Es en el bautismo donde ocurre nuestra unión con Cristo Jesús. Es en el bautismo donde cambiamos de amo, pasamos de ser gobernados o controlados por el pecado para ser dirigidos por Cristo. El verdadero bautismo establece, no yo, sino Cristo. Todos los cristianos deben confesar con Pablo: he sido crucificado con Cristo, no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí.
Como cristianos, ¿qué debería estar controlando nuestras vidas? Romanos 8 del 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8 del 10 al 11. Antes de nuestra conversión, tú y yo teníamos una vida, la vida de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero una vez que hemos rendido esa naturaleza pecaminosa a través del bautismo al Espíritu Santo, entonces tú y yo debemos permitirle a Él que gobierne nuestra vida. Y este proceso debe repetirse todos los días, desde aquí y hasta que Cristo venga. En el bautismo, Dios perdona nuestros pecados y nos capacita con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El bautismo es la expresión máxima del arrepentimiento. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías sobre esto. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1 del 16 al 18 continúa diciendo: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El simbolismo del lavamiento implica un cambio de actitud frente a la vida de pecado e iniquidad. Implica la restitución del daño cometido. Hoy, muchos que dicen haber experimentado el arrepentimiento no restituyen ni se apartan del pecado y la iniquidad. La restitución es el testimonio del arrepentimiento. En la historia de Zaqueo, Lucas 19:8, este proclamó públicamente la devolución de lo robado al momento de recibir a Jesús. Y en el verso 9, Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El texto original en realidad dice que el cuerpo del pecado puede ser privado de su poder o inutilizado, el significado más preciso de cartageo. A través de la experiencia del nuevo nacimiento recibimos una vida que es capaz de someter la antigua vida de pecado. Esto es lo que hace posible vivir en santidad. Romanos 6:7 nos responde de qué somos liberados a partir del momento en que morimos con Cristo en el bautismo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. La palabra utilizada por Pablo, justificado, significa también en libertad o absuelto. La ley del pecado condena a muerte a los pecadores. En el momento en que por la fe nos identificamos con la muerte de Cristo en el bautismo, la ley ya no nos condena, quedamos libres de la condena de la ley. Esto es lo que nos da la paz con Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1 y Romanos 5:1 nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la última esperanza de los que han sido bautizados en Cristo? Romanos 6 del 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por fe optamos por morir con Cristo en el bautismo, tenemos la esperanza de la resurrección. Cristo ha vencido el sepulcro y su resurrección se convierte en la bendita esperanza del creyente. Hechos 8 del 35 al 39 nos habla de lo que hizo el eunuco etíope al oír el Evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Felipe tuvo la oportunidad de predicar a Cristo crucificado al eunuco etíope. El corazón del etíope fue declarado culpable, y como resultado de ello, el primer gentil fue bautizado en la iglesia cristiana. Te contaré la historia del Dr. Jonas Salk. Una de las grandes epidemias que afectó a la humanidad hasta 1955 fue la poliomielitis. Esta enfermedad fue considerada como el problema de salud pública más poderoso posguerra. Las epidemias anuales eran devastadoras. La de 1952 fue el peor brote de la historia de los Estados Unidos. El 12 de abril de 1955, el Dr. Jonas Edward Salk desarrolló una vacuna segura y efectiva que salvó a la humanidad de este peligroso flagelo. Lo extraordinario de este aporte fue el desinterés de su beneficio personal por parte del Dr. Salk, quien no patentizó la vacuna y la puso a disposición de la humanidad gratuitamente. El virus del pecado nos inhabilita para vivir vidas libres para amar y adorar a Dios. Es a través del bautismo que tú y yo recibimos esa vacuna contra el pecado y la muerte. Alabamos el nombre de Dios porque el plan de Dios, que es el mayor regalo para la humanidad, la salvación que encontramos acá en su palabra, nos da esperanza, nos da esa certeza y seguridad de que somos perdonados en Cristo Jesús. Ahora, comprendiendo que a través del bautismo nosotros estamos ligados a Cristo Jesús, ¿cuál es tu respuesta a este mensaje?